fundamentales de su obra extraordinaria y de su influencia a través de los siglos. Platón, cuyo verdadero nombre era Aristócles, sin embargo jamás se conoció con ese nombre, vivió en el siglo V y cuarto antes de Cristo, o sea, cuatro siglos antes de esta era. Es uno de los pocos pensadores realmente de dotes absolutamente universales, en el sentido de que Platón destacó realmente en todos los campos de la actividad intelectual. No solo fue un extraordinario pensador, sino un gran poeta, un literato de primera, un matemático y un geómetra que dedicó buena parte de su vida, de su actividad, justamente a estas materias, a estos campos del espíritu. Fue también un político realmente notable. Su teoría política, su teoría de Estado son las cosas más importantes, una de las contribuciones más importantes de la cultura. Y como si esto fuera poco, destacó también en el campo del deporte, siendo varias veces campeón olímpico, sobre todo en la actividad del pugilato, que es un gran antecesor del boxeo. Perteneció a una alta familia, alta y muy noble familia aristocrática ateniense. Es un típico aristócrata en el sentido griego del término. No olvidemos que aristócrata viene del griego aristos, que significa el mejor o lo mejor, y kratein, que significa el poder o el gobierno. Los aristócratas griegos, que estaban en ese momento en minoría, porque era la época de la democracia, justamente después del siglo de Pericles, los aristócratas griegos propugnaban justamente el gobierno de los mejores desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la capacidad de las facultades para gobernar, lo cual estaba en absoluta contradicción con la corriente, con los aires democráticos de los pueblos que había en ese momento en Atenas. Mephistófeles, la política platónica, la teoría del Estado de Platón es una teoría eminentemente aristocrática, y hay un famoso dicho de Platón que lo pinta un poco de cuerpo entero cuando decía que todas las cosas irán mejor, todo mejorará cuando los filósofos sean reyes y los reyes sean filósofos. O sea, cuando el gobernante o el monarca sea realmente un sabio, un aristócrata en el sentido de mejor, y efectivamente los filósofos también sean gobernantes, o sea, sean en cargo del gobierno. Esta era un poco la línea platónica que él propugnaba, la línea que este filósofo propugnaba en su teoría del Estado. Evidentemente, en época de democracia, Platón no fue bien visto, y a pesar de que su verdadera vocación había sido justamente esta, fue rechazado como aristócrata y no pudo seguir su carrera, por así decirlo, su carrera política, que era lo que él realmente y profundamente aspiraba. Dedicó una parte de su tiempo, dedicó una parte de su vida, mejor dicho, a la poesía, uno de los literatos más importantes de la cultura griega, pero esta tampoco pudo satisfacer. Entonces encontró la razón de su vida en la filosofía. La filosofía fue para él la gran revelación, y la conoció a través de Sócrates. Sócrates, el gran discípulo, el gran maestro de Platón, que fue durante 8 años justamente el mentor de este joven Platón, Aristóteles, que se llamó, entre paréntesis, Platón por el término griego platis, que significa de anchas espaldas, o de espaldas anchas, un nombre que realmente lo consagró definitivamente. Decíamos entonces que su vocación verdadera, gracias a Sócrates, fue la filosofía, y él asistió a la muerte del maestro, a la muerte de Sócrates en el momento que vivió a Cicuta, y fue uno de los depositarios, por así decirlo, del testamento filosófico e ideológico de Sócrates. Las principales obras de Platón, justamente, que son los diálogos, los famosos diálogos platónicos, tienen como protagonista Sócrates. Sócrates suele ser, justamente, no todos, pero la mayoría de ellos, el personaje principal del diálogo, y dialoga con discípulos diversos, como
vida, a los cuales entonces Sócrates quiere hacer entrar, hacer conocer o hacer penetrar una verdad. Evidentemente, muchas veces los diálogos de Platón, a pesar de que tengan como protagonista a su maestro, revelan o expresan ideas del mismo Platón que él hace decir por boca de Sócrates, lógicamente. Pero de todas maneras, esta deferencia, por así decirlo, señala la importancia que tuvo el maestro en la formación teórica, en la formación doctrinal e ideológica de su discípulo, de Platón. Uno de los diálogos de Platón, quizás más importantes y más interesantes, es el Fedón, llamado así justamente porque el discípulo Fedón dialoga con el maestro Sócrates y nos da ahí extraordinarias ideas, extraordinarios y bellísimos alcances acerca de la inmortalidad del alma. Fedón es justamente el diálogo que trata de la inmortalidad del alma, así como el banquete, por ejemplo, trata del amor y otros diálogos tratan de otros temas. Por ejemplo, Platón, un famoso diálogo platónico también, trata sobre cómo deben ser las cosas, cómo deben las cosas hacerse de una forma racional, una forma verdadera, de una forma real, de una forma ética, en un sentido pleno. Decíamos que entonces Platón asistió a la muerte de Sócrates, de donde sale su diálogo, el Fedón, que es el diálogo de Sócrates antes de su muerte, y cómo entonces Sócrates da el consuelo necesario a sus discípulos, porque el alma es inmortal, y da algunas razones filosóficas poderosas que después Platón retomará para demostrar justamente la inmortalidad o la eternidad del alma. Entre otras cosas, después de la muerte de Sócrates, Platón viajó mucho, estuvo en Egipto, estuvo posiblemente en Oriente, conoció muy de cerca la Liga Pitagórica, que en ese momento era una de las escuelas filosóficas griegas fundamentalmente dedicadas a las matemáticas, a la teoría de los números, la reencarnación o transmigración de las almas. Estuvo trabajando en matemáticas, posiblemente en Cirene, y volvió a Atenas algunos años más tarde, y ahí fundó en los jardines, en los bosques, de un héroe griego llamado Academo, una su famosa escuela filosófica, por decir el nombre de Academia, justamente en honor de Academo, o Academos, que había sido quien había seguido los terrenos para construir o para edificar, para formar su escuela filosófica en Grecia, en Atenas. La Academia Platónica tuvo una duración de casi 9 siglos, efectivamente desde el siglo III hasta el siglo VI, el siglo III antes de Cristo, el siglo VI después de Cristo, en que fue aniquilada o terminada o cerrada por los emperadores romanos, fundamentalmente por Justiniano, exactamente en el año 529 de nuestra era. Fue la escuela griega, la escuela helénica de más larga duración, la más importante en cuanto a su influencia a lo largo de los siglos, tanto en Grecia como en Roma, o sea, en la cultura greco-latina, greco-romana. Es interesante señalar que en la Academia Platónica no solamente se enseñaba filosofía, sino que se enseñaba jurisprudencia, se enseñaba ética, se enseñaba también matemáticas, fundamentalmente geometría. Parece que existió o habría existido un letrero en la puerta de la Academia en que se decía: nadie entra aquí si no sabe geometría. Esto fundamentalmente revela la gran influencia pitagórica en el pensamiento de Platón, porque Platón estuvo muy influido por la Liga Pitagórica, y esta liga que elaboró la teoría de los números de una forma magistral, tan magistral que aún hasta el día de hoy, hasta nuestros días, sigue siendo una especie de cimiento, una especie de fundamento para muchas teorías, para muchas escuelas científicas. En la Academia Platónica se desarrolló una extraordinaria, como decíamos, una extraordinaria fuerza de investigación científica, filosófica, moral, influencia, que habría de permanecer durante todos estos siglos como uno de los puntales justamente de la civilización griega. Platón, sin embargo, a pesar de su gran éxito, de su gran fuerza moral, de su gran fuerza intelectual, de su gran sabiduría y sapiencia, fue un hombre que humanamente sufrió mucho, a pesar de haber tenido absolutamente todo para ser el hombre más
feliz y dichoso, venturoso de la tierra, porque pertenecía a la mejor familia ateniense, tenía mucho dinero, tenía dotes intelectuales y dotes morales, dotes físicas, en todos los campos. Sin embargo, fue un hombre que resintió, por así decirlo, la angustia de la existencia, y su vejez fue sumamente solitaria, puesto que nunca se casó ni nunca tuvo familia, y bueno, murió sobre todo en gran soledad y gran abandono, como se nota ya en sus últimos diálogos, que son los llamados diálogos de la vejez, en que se percibe ya esta angustia, esta tristeza, esta desesperación latente y silente de este gran filósofo que ya está terminando el año ocaso de su vida. Nos ha legado felizmente, lo que decíamos, diálogos, sus famosos diálogos, y estos han llegado casi en su integridad hasta nosotros. Los 78 diálogos de Platón prácticamente han sido traducidos a nuestros idiomas 75. No más de 2 o 3 se han perdido en el transcurso de los siglos. De ese modo conocemos bastante bien el pensamiento de Platón. Hay que decir, sin embargo, esto es importante, que los diálogos de Platón, o sea, la literatura platónica, era una especie de diversión para él. Él no le daba mucha importancia a lo que escribía en los diálogos. Para los griegos, y especialmente para Platón, lo verdaderamente importante se decía en la exposición oral, en la enseñanza oral. Y él mismo decía en una parte, yo no he escrito nunca nada importante. Las cosas realmente importantes las he dicho. Ustedes saben que Sócrates, por ejemplo, nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates lo conocemos por Platón y por otras fuentes. Pero esta es una cosa muy helénica, muy griega. El diálogo, la exposición oral permite entonces la discusión, permite la dialéctica, permite la confrontación de ideas, y por eso es tan importante justamente la exposición oral. Además de eso, la exposición oral permite mirar al otro, o mirar a nosotros, y entonces intercambiar un poco miradas, expresiones, actitudes, que enriquecen la discusión, enriquecen la conversación. En cambio, el diálogo, la parte escrita, la exposición escrita, muy al revés de lo que ocurre hoy día, es anónima, es impersonal, es fría, no permite una discusión, no permite un enriquecimiento, no permite un intercambio de actitudes, o de gestos, o de miradas. Y por lo tanto, los filósofos griegos, en Aristóteles cambia un poquito, pero en Platón y en Sócrates es muy evidente, los filósofos griegos de esta época preferían mucho la exposición oral y un poco la diversión o el divertimento, podríamos decirlo, lo hacían de forma escrita. Si Platón escribió tanto, es porque tenía vena literaria, tenía facilidad literaria, y por eso sus diálogos representan un poquito la diversión platónica, la diversión de Platón en el texto escrito, pero no lo verdaderamente importante. Desgraciadamente o felizmente, solamente como hemos recibido, nos ha llegado a nosotros, nos han llegado los diálogos escritos, que ya nos revelan mucho de la doctrina platónica. Todos sabemos que Platón es el fundador del idealismo. El idealismo es una de las grandes corrientes que atraviesan la historia del pensamiento filosófico. Son como los dos rieles de un tren, podríamos decir. El idealismo por un lado y el realismo por el otro. Por esos dos rieles ha transitado toda la historia del pensamiento filosófico hasta nuestros días. De una manera u otra, los pensadores han sido o idealistas como Platón o realistas como Aristóteles, el discípulo de Platón. Ha habido algunos intentos de superar esta división, de ponerse por encima de ella, de crear una tercera vía, podríamos decir, pero esos intentos en general han fracasado. Entonces, uno de estos dos rieles, uno de estos dos caminos, uno de estos dos rumbos que va a tomar el pensamiento, la historia del pensamiento filosófico es el idealismo, o el realismo de las ideas, como le llamaba alguien más, a alguien por ahí. Porque la teoría de las ideas es para Platón el elemento fundamental. Él concibe, en efecto, brevemente,
que llama justamente el topos uranos en griego, o sea, el mundo de las ideas. La palabra idea en griego viene de eidos, y eidos significa esencia, un mundo esencial, un mundo donde realmente las cosas son invariables, incambiables, inmutables, permanentes, eternas, como decíamos. Y opuesto al mundo en que vivimos, que es un mundo variable, un mundo cambiante, un mundo mutable, un mundo donde estamos en permanente actividad, el mundo de las cosas, el mundo real. Res significa cosa, la línea real, o realista, realidad. Ahora bien, las cosas que nos rodean participan de las ideas. Es decir, cada cosa tiene su idea correspondiente en el topos uranos, su idea correspondiente en el mundo de las ideas. De tal modo que las cosas que existen no son las verdaderas. Nosotros, las cosas que nos rodean aquí, que están en permanente variación, en permanente actividad, en permanente cambio, simplemente son una participación más o menos importante de la idea correspondiente. Por lo tanto, la idea de todo, absolutamente de todo. Y esto es una cosa muy importante en Platón. La relación que hay, por ejemplo, entre la idea y la cosa es una relación sumamente poco fiel, poco fiel. Es un poco la relación que hay entre un cuerpo y una sombra, o el cuerpo y su sombra. Si una sombra se proyecta, si un cuerpo proyecta una sombra en el suelo, por ejemplo, uno puede quizás reconocer al cuerpo que proyectó la sombra. Pero la sombra no dice nada si, por ejemplo, es un ser humano que proyecta la sombra, si el sujeto está alegre, está triste, si el sujeto tiene ojos azules, ojos verdes, etc. La sombra es infiel, la sombra es poco fiel, poco detallada, poco delicada, debería decir, poco fina. Y eso es justamente lo que pasa en la alegoría platónica entre las ideas y las cosas. Las ideas venían a ser como el cuerpo que proyecta y la sombra serían las cosas. Y efectivamente entonces Platón hay una distinción importante entre lo que son las ideas y lo que son las cosas. Mientras que las ideas son el verdadero ser, las cosas son simplemente apariencias. Mientras que las ideas son modelos, las cosas son copias de los modelos. Mientras que las ideas son lo permanente, lo que no cambia, las cosas son lo variable. Mientras que las ideas en el topos uranos son la unidad, o constituyen la unidad, lo uno, las cosas son la pluralidad, las muchas cosas, los muchos elementos que vemos en este mundo que nos rodean. Mientras que las ideas constituyen lo perfecto, las cosas son lo imperfecto, lo limitado. Mientras que las ideas, en el mundo de las ideas constituyen el fin, las cosas son la aspiración o tendencia hacia ese fin. Mientras que las ideas son lo eterno, las cosas son lo temporal. Bueno, Platón abre entonces un precipicio, me atrevería a decir, un abismo insondable entre dos mundos. El mundo de las ideas, el topos uranos que decíamos, y el mundo de las cosas. Y el drama del hombre, el drama del ser humano, es que el hombre es un ser que pertenece a dos mundos. Porque por su alma, le pertenece al mundo de las ideas, ya que el alma humana ha sido primitivamente una idea, que contempló junto a los dioses, dice Platón, a las demás ideas de fe. Pero por su cuerpo, el hombre pertenece al mundo de las cosas, al mundo de los objetos. Está cabalgando sobre los mundos, y ese es el verdadero drama del hombre. El alma humana, que ha sido una idea al principio, que antes había sido una idea, cometió una falta grave y propulsada del mundo de las ideas. Y al ser expulsada, fue castigada, fue sancionada, obligando a incorporarse, en el sentido etimológico, meterse o introducirse dentro de un cuerpo. Incorporarse para transitar durante un tiempo, más o menos largo, y expiar su falta y poder regresar después al mundo de las ideas de donde salió. Y por eso Platón piensa que el cuerpo es la cárcel del alma. Es el mayor impedimento para el alma, porque le impide ver el mundo de las ideas, le impide vislumbrar el mundo de las ideas, le impide elevarse al mundo ideal de ideas, porque el cuerpo simplemente la humilla, la ciega, la limita, y compara la relación cuerpo y alma como una relación que hay entre el prisionero y el calabozo, o el piloto y la nave, o el cadáver y el sepulcro, en algunos de sus diálogos.
Sin embargo, hay una cosa importante. Como el alma ha sido idea, ya ha contemplado las ideas anteriormente y trae de algún modo estas ideas dormidas, presentes, selladas, impresas en ella. O sea, lo que se llama en filosofía las ideas innatas, supuestamente más tarde. O sea, de algún modo, ya nuestra alma tiene ideas que están latentes y que se despiertan cuando vemos los objetos correspondientes. Si, por ejemplo, si yo veo un libro, yo reconozco el libro, porque tengo ya dentro de mí la idea del libro que yo en algún momento percibí cuando estaba mi alma en el mundo de las ideas. Hay una reminiscencia que Platón llama la anamnesia, o sea, el recuerdo. El conocimiento para Platón, la teoría del conocimiento en realidad es una teoría de reminiscencia, una teoría de reconocimiento, puesto que el objeto material o cualquiera me hace recordar la idea que yo tengo dormida, que yo tengo recargada, que yo tengo latente en mi alma, con la cual nací. Hay un ejemplo famoso de Platón, por ejemplo, en uno de los diálogos. Si yo contemplo, dice él, o si alguien contempla dos líneas iguales, dos rectas iguales, Platón pone muchos ejemplos matemáticos, evidentemente la igualdad no está en las líneas, sino que yo tengo ya en mi alma la idea de igualdad que me hace reconocer la igualdad que hay entre estas dos líneas iguales. Si yo no tuviese antes la idea de igualdad entre mí, yo no podría reconocer que estas dos líneas son iguales. O sea, que así ocurre con todo. Si yo reconozco, por ejemplo, lo negro, lo blanco, lo verde, si reconozco la bondad o la maldad, si reconozco lo terso o lo liso, porque yo tengo esa idea en mi alma, y esa idea es despertada, es recordada a través del objeto o de los objetos que yo visualizo, que el hombre visualiza directamente por mi inmediata. Esto es fundamental en Platón. Esta es la base del idealismo platónico. Las ideas innatas, como se llaman después, que uno trae, aunque sea dormidas, y que son recordadas a través del objeto material, o del objeto físico, del objeto inmediato, del objeto real, que le invierte nosotros entonces en la idea correspondiente. Una cosa fundamental en Platón es su concepto de la idea del bien. La idea del bien no es el bien moral, no es el bien ético en Platón, sino que es, podríamos decir, un bien ontológico, un bien del ser. Él sostiene que no todas las ideas en el mundo de las ideas son iguales, que hay una jerarquía, una categoría de ideas, y que en la cima de la pirámide de todas las ideas está la idea del bien, que es como el sol, dice él. La idea del bien es el sol que ilumina todas las demás ideas. En realidad la idea del bien en Platón coincide con Dios. Pero ¿qué es el bien para Platón? ¿Qué es lo bueno? No es, como decíamos, lo moralmente bueno solamente, ni lo éticamente bueno, sino que el bien para Platón es fundamentalmente lo ontológico, o sea, lo que es plenamente. Ontológico significa relacionado al ser. Algo que es realmente lo que es, eso es bueno, o eso es el bien. Algo que es plenamente, totalmente, absolutamente eso es bien, eso es bueno. Por ejemplo, ¿qué es un buen cuchillo, por ejemplo? Un buen cuchillo es el que es plenamente un cuchillo, y que por ser un cuchillo plenamente sirve para cortar, o sirve como cuchillo. El bien del cuchillo es ser el mejor cuchillo posible. Un buen amigo es el mejor amigo posible. Es ser realmente y verdaderamente un amigo. Un buen cirujano es el que es realmente cirujano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el bien ontológico o lo bueno es justamente aquello que es plenamente. Y por eso Dios, que es el bien, la idea del bien en sí, es el ser supremo, porque es plenamente ser. De donde nace ya la idea entonces de Dios o bien como ser supremo, a través o a raíz de la interpretación de Platón. Esto nos hace recordar, por ejemplo, como en el Éxodo, cuando Yahvé se aparece a Moisés, Yahvé le dice, yo soy el que soy. No le dice a Moisés, yo soy Dios, yo soy el Altísimo, yo soy el Ser. No le dice, yo soy el que soy. Yo soy plenamente el ser. Como soy plenamente el ser, soy el que soy, entonces soy Dios, el bien supremo, el máximo bien. Lo mismo que Platón expresa en su
pensamiento de otra manera cuando dice que la idea del bien es justamente el ser plenamente lo que se es, el ser plena y absolutamente aquello que se es, sin ser otra cosa. Esto es importante en filosofía porque Platón es el primer pensador que se plantea el problema del mal. Este gran problema es un misterio en la historia del pensamiento filosófico. La existencia real del mal, que constatamos todos los días, en un sentido entonces absolutamente general. El mal no solamente como mal moral, como decíamos, sino que el mal como dolor, como sufrimiento, como muerte, como angustia, como cataclismo, etcétera. Y Platón es el primero que da una cierta respuesta a este eterno problema de la humanidad, que es tan viejo como el hombre. El problema del mal, para Platón el mal es una insuficiencia, es una falta de ser. Es aquello donde el mal se da cuando falta ser, por así decirlo. Cuando algo que debiera ser no es. En otras palabras, el mal es una especie de no ser. Y ese no ser es lo que causa lo malo, lo dañino, lo dañoso, lo perjudicial. Efectivamente, a lo largo del pensamiento, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, muchos otros filósofos se plantearán este tema del mal, este misterio del mal, como lo llaman a veces, o este misterio de la ignominia, pero Platón fue el primero que da entonces una cierta aproximación, por así decirlo, una cierta idea general hacia esta cuestión del mal, que es hasta cierto punto, o en muchos aspectos, un escándalo. Y lo contesta simplemente como decíamos, lo malo se da cuando el bien que debiera estar, lo malo se da cuando el ser que debiera ser pleno, no se da. Hay una insuficiencia en este ser, y esa insuficiencia es una especie de no ser, o un no ser relativo, o un no ser parcial, origina, causa o produce el mal. Uno de los grandes temas, como decíamos, del pensamiento filosófico, iniciado por Platón. La teoría del alma de Platón es sumamente importante, y solamente me limitaré aquí a dar algunas ideas fundamentales. Él concibe al alma humana como su famoso mito del carro alado, o sea, del carro con alas, como una especie de carro que vuela en el espacio y que está conducido por un cochero que conduce o que trata de dominar a dos caballos desiguales. Un caballo izquierdo, un caballo derecho. El caballo izquierdo es mucho más salvaje que el de la derecha. El cochero sería entonces para él, o sea, el carro sería el alma, el cochero sería la razón, el caballo de la derecha, que es poco, podríamos decir, poco salvaje, sería lo que él llama el apetito irascible o ánimo, la energía, la fuerza, y el otro caballo, el más salvaje, el más rebelde, sería el llamado apetito concupiscible, la concupiscencia, que depende fundamentalmente del cuerpo y la materia que rodea el cuerpo. Y la función del cochero entonces, que es la razón, es mantener los dos caballos entonces en una cierta armonía para evitar la debacle, para evitar el desastre. Porque evidentemente, si este carro alado, el carro con alas que cruza el cielo, que cruza el espacio, el cochero no puede dominar a los dos caballos, simplemente se voltea y se precipita a la tierra. Lo mismo pasa con el alma humana. O sea, en el alma humana había como tres grandes partes: la razón, el ánimo, o apetito irascible, y el apetito concupiscible. Pero Platón es mucho más importante en su teoría del alma porque es el primero que establece racionalmente, lógicamente, filosóficamente, científicamente, queremos decirlo así, aunque no se ha aceptado por todo el mundo, las famosas pruebas de la inmortalidad del alma. Y dice lo siguiente: si el alma es principio de vida, porque anima al alma, viene de anima, si el alma es principio de vida, no puede morir, porque si muriera no sería principio del alma, principio de lo contrario, principio de la vida. Luego, un principio de algo tiene que ser plenamente ese algo, no puede estar sujeto a la muerte. La incompatibilidad, dice él, entre alma y muerte es tan grande como la incompatibilidad entre fuego y nieve. Donde hay fuego no hay nieve, donde hay nieve no hay fuego. Donde hay alma no hay muerte, donde hay muerte no hay alma. Como principio de vida que es imposible que pueda
prueba que da Platón es muy interesante, la prueba más metafísica o más elaborada, ¿sí? Es la siguiente: el alma es una sustancia simple, y como es simple, no se compone de partes, sino como la muerte es una definición, entonces el alma no puede componerse, no puede morir. Y la tercera prueba que da, y es una prueba típicamente idealista, una típicamente platónica, cuando dice: si el alma pudo existir antes del cuerpo en el mundo de las ideas, y va a profundidad primordial, seguramente también podrá existir después de la muerte del cuerpo. Entonces es lógico que la vida del alma no depende de nada de la vida del cuerpo. Y así Platón escribe estos tres argumentos sobre la inmortalidad del alma, desata una polémica filosófica que aún no se ha quietado, no se ha calmado. Los que están de acuerdo, que aceptan alguna de las pruebas platónicas sobre la inmortalidad del alma, los que no están de acuerdo, no las aceptan. Entonces, como les decíamos, a pesar de los 24 siglos que han ocurrido, todavía hay pugnas, problemas, discusiones en torno a esta remolino, por así decirlo, levantado por Platón en sus teorías, en sus argumentos acerca de la inmortalidad del alma. Uno de los temas fundamentales de Platón es el tema de la metempsicosis, o sea, la transmutación de las almas. Un tema que viene de Pitágoras y que de algún modo Platón lo ha modificado en un sentido muy platónico, o sea, muy personal. Lógicamente, si el alma es inmortal, el cuerpo es mortal, y el alma ha salido del mundo de las ideas del mundo muscular para regresar a él por un tiempo, a la muerte del cuerpo el alma no puede quedar suelto, tiene que volver a incorporarse y volver a meterse dentro del cuerpo hasta terminar, digamos, un ciclo que será más o menos largo de acuerdo a su comportamiento del hombre. O sea, la transmutación de las almas es un hecho fundamental en Platón, la metempsicosis como la llama él. Aquí un tema importante: para Platón la transmutación puede ser lógicamente hacia seres superiores o seres inferiores de acuerdo al comportamiento que tiene el hombre, el alma, durante la vida, durante la existencia. Pero ¿qué significa realmente el comportamiento? ¿Qué significa realmente la conducta? La conducta de Platón, o sea, el comportamiento del hombre, no es tanto, también eso, pero no es tanto su calidad moral, su calidad ética, también lo es. Principalmente para Platón el comportamiento estriba fundamentalmente en la tendencia, la tensión, en la aspiración de la sabiduría. Eso es muy bien. El hombre que realmente intenta ser sabio, crear una auténtica ciencia, aspirar al mundo de las ideas, un mundo ideal, aquel hombre que cultiva entonces lo que llaman la filosofía, que es la sabiduría, amor por la sabiduría. Ese hombre entonces tiene una actitud, tiene un comportamiento moral, un comportamiento ético, se comporta bien y su alma ascenderá en la próxima transmigración como ser superior, acortándose también su paso, su viaje hacia el regreso o al regreso al mundo interior del hombre. Pero aquel hombre que no quiere ser sabio, aquel hombre que no aspira a la sabiduría, aquel hombre que rebaja su calidad, su calidad de elevación de alma hacia el mundo de las ideas, ese se degradará en seres inferiores y retardará entonces su llegada mundial a la patria de donde salió, a la cual retornará finalmente. Entonces, en el sentido griego, platónico, esta vuelta, o este transmigrar, este transitar del alma por el mundo, esto es muy
encontrará en su alma las ideas innatas, las ideas dormidas, las ideas latentes, justamente para crear ciencia. Esa es la obligación moral del hombre. Sabiduría y felicidad se complementan porque en el fondo son lo mismo. Sabio es feliz es sabio, pero no es feliz es sabio. Idea que será después de desarrollar en forma magnífica la ética aristotélica, como decíamos, porque Aristóteles tuvo muy tiempo también el ciclo de Platón. Pero esta noción griega también es una noción fundamental, es una noción que basa, que fundamenta, que cimenta nuestra cultura, por lo menos en el sentido de lo que hemos heredado de los griegos, de lo que hemos heredado de los
un prisionero fue liberado. Y al ser liberado, entonces contempló la realidad exterior de frente. Quedó cegado al comienzo. Quedó cegado y no entendió nada, pero poco a poco, cuando fue acomodando sus manos a la luz, percibió la maravilla que era justamente lo que estaría perdido durante tantos años. Y se dio cuenta de la futilidad o de lo bajo de su vida anterior. Y regresó volando, corriendo un día con los prisioneros que seguían viendo sombras, y cuando reveló lo que había visto. Y los prisioneros lo tomaron un loco, se rieron de él, lo despreciaron, y por fin tuvo que abandonar la calle de los negros. No pasar que no iba a pasar con ganas. Justamente esa es la condición humana. Dice, nosotros somos como los seres humanos, somos como unos prisioneros. La caverna es el mundo real, atrás nuestro el sol es el mundo de las ideas, cuyas sombras vemos proyectadas. El prisionero que se liberó y quedó cegado al comienzo es el filósofo, el que busca justamente la elevación del alma hacia el mundo de las ideas, y va a dar su mensaje a los demás prisioneros en su sistema filosófico. Ese mensaje será siempre mal recibido, siempre mal recibido. Lo dice de forma muy, muy hermosa, tanto es así que yo recuerdo de que son los más grandes y más hermosos diálogos, principalmente por el libro séptimo, con este que se llama La caverna humana, ¿qué es la condición del hombre? Porque el hombre siempre, el gran hombre, el genio, o el que comprende algo, siempre será mal visto, mal recibido, como objeto de burlas o de escarnio, y por último crucificado, a eso se refiere fundamentalmente, que la pregunta porque es muy importante. Sí, miren, yo pienso lo siguiente, es una opinión bastante personal. El siglo de oro, o la época de oro del pensamiento griego, entre el 15 y el siglo III, grandes juntos, Sócrates, Platón, Aristóteles, no se pueden comprender, no se puede comprender sin esa secuencia o sin esa secuencialidad, por así decirlo. Pues Sócrates fue maestro de Platón, y Platón a la vez fue maestro de Aristóteles. Lo que pasa es que hubo una especie de complementación, también si creemos de corrección de algunas líneas filosóficas, algunas líneas de pensamiento, algunas líneas de planteamiento conceptual, y así como Platón en algún sentido corrigió a Sócrates, Aristóteles también en algún sentido superó a Platón. Efectivamente Aristóteles es la culminación de los tres. La culminación de los tres en el sentido de que alcanzó, digamos, una cierta visión de conjunto por el tiempo, por las maestrías, o sea, por el magisterio que recibió. Pero yo no me atrevería a decir que la cultura occidental sea 100% aristotélica. Yo creo que nuestro pensamiento occidental, nuestro pensamiento filosófico occidental a lo largo de tantos siglos, ya son 26 siglos años, transita fundamentalmente sobre dos grandes sistemas, sobre dos grandes rieles conocidos. O el pensamiento idealista que comienza con Platón, o el pensamiento realista que comienza con Aristóteles. En los últimos siglos, desde el siglo XIX y el siglo XX, con el surgimiento del materialismo, con el surgimiento del positivismo, del neopositivismo, fundamentalmente en nuestro siglo, evidentemente ha habido una mayor aproximación a Aristóteles, porque el materialismo y el positivismo son formas de expresión realista, de la filosofía realista. Pero en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, ha habido también en el mundo entero un surgimiento del pensamiento idealista. El pensamiento, de algún modo, sigue corrigiendo algunos puntos, por supuesto, modernizando a Platón. O sea, que como que los dos pensamientos, las dos filosofías, los dos sistemas están latentes, presentes de algún modo, en algún momento de la época, en algún momento de la historia, la historia de la cultura, la historia de la civilización occidental, de la cultura occidental, parece que resurgiera uno mucho más que el otro, dejando al segundo atrás. Y en la época posterior o siguiente pasa lo contrario. Por ejemplo, el idealismo fue muy importante en el siglo XVII en Francia, con el racionalismo cartesiano fundamentalmente, o con la filosofía de
dedicarse solamente a aristotélica o solamente a católica. Creo que siempre ha habido un juego o un balance o un equilibrio más o menos inestable entre estas dos posiciones. Como decíamos, los pensadores que trataron de superar las dos posiciones, como Kant, por ejemplo, o como el mismo Leibniz, los alemanes del siglo XVI, XVII, perdón, los filósofos que trataron, o los pensadores que trataron de superar y no ser ni realistas ni idealistas, o fracasaron o cayeron en una de las